Buenos días, nos da gusto que nos acompañen hoy domingo 18 de abril en la enseñanza de este día y esperamos que sea de bendición para todos, sobre todo porque nuestro objetivo, nuestra misión es compartir el Evangelio. Bien, pero antes de esto pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Por favor inclinen sus rostros, cierren sus ojos para evitar distracciones y vamos a decirle al Señor: Padre eterno, Dios Todopoderoso, queremos en tus manos preciosas, poderosas, Señor, encomendar este tiempo. Te rogamos, Señor, que tú dispongas nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para recibir tu palabra. Señor, tu palabra jamás a ti regresa vacía, lo sabemos porque lo dice la Escritura y te creemos, Señor, y sabemos que va a ser de gran bendición. Padre, danos entendimiento de tu palabra y haz con ella, Señor, cumplir tus propósitos en cada uno de los que estamos aquí escuchando y disponiendo a recibir tu enseñanza, tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, sabiendo, Señor, que en medio de las circunstancias que estaba viviendo el mundo, tú nos das paz a nosotros, Señor. Y es lo que queremos, Señor, de acuerdo a tus propósitos, que la gente que reciba el Evangelio, que la gente que te reconozca en sus vidas, tenga paz, Señor, porque los tiempos serán cada vez más difíciles, lo sabemos, Señor, pero en tus manos preciosas sabemos que tenemos la seguridad de la esperanza viva que nos dice tu palabra y que ha sido comprobada a través de los siglos, Señor, a través del cumplimiento de las profecías que han estado descritas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Señor. Vemos cada vez que una a una se han ido cumpliendo y el próximo evento que esperamos, que es el arrebato de la iglesia, Señor, sabemos que está próximo y que también se va a cumplir, Señor, en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Te agradecemos, Señor, esta preciosa guía que tú nos darás en este tiempo, Señor, que con gozo recibamos tu palabra y disponemos este tiempo, Señor, para ello. Y sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza tuya, Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. El Señor Jesucristo, a lo largo del tiempo que estuvo, desde que estuvo aquí en la tierra al iniciar su ministerio, todo el tiempo estuvo enseñando acerca del reino. Y desde el inicio de su ministerio hasta los últimos instantes de su muerte, cuando fue crucificado, a él aún siguió dando enseñanza. Y vamos, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 20 del libro de Lucas. Vamos a comenzar desde el versículo 27. Durante su ministerio, los fariseos y otras sectas lo anduvieron tentando con preguntas para hacerle caer. Y bueno, en esta ocasión le tocó a la secta de los saduceos. Veamos qué dice la Escritura. Versículo 27 del capítulo 20 del libro de Lucas. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Versículo 29. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no puede ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarles nada más. Bien, en este pasaje entonces el Señor está haciendo patente de que va a haber resurrección de muertos y que como ya no vamos a tener cuerpos como los que actualmente tiene la humanidad, nuestros cuerpos van a ser semejantes a los de los ángeles. Vayamos ahora al capítulo 11 del libro de Juan. Y vamos a empezar desde el versículo 1, capítulo 11 del libro de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, y esto aconteció días antes de que él fuera crucificado, en la semana de la Pascua. Es el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vayamos al versículo 11. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vayamos ahora al versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Como vemos en este pasaje, en este caso, él quería que la gente se diera cuenta de que él tiene el poder para resucitar a los muertos, para traer a la vida a alguien que había fallecido. Y en este caso lo hizo con alguien muy especial para él, con alguien que le había conmovido al momento de haber fallecido. Porque Dios se compadece de las personas
y también sufre la pena de una pérdida de un ser querido. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí en este servicio de hoy hemos perdido seres queridos? Y en este año, bueno, lo hemos visto, lo hemos padecido, pero también el Señor nos ha dado paz en medio de esas circunstancias. Entonces, el Señor por un lado hacía la enseñanza, y por el otro también comprobaba con pruebas fehacientes de que Él tenía el poder de hacer lo que Él había pronunciado. Hay un pasaje, Lucas capítulo 23, en el momento en que Él es llevado hacia su crucifixión. Menciona el capítulo 23 de Lucas en el versículo 32. Llevaban también con Él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es un pasaje contundente para todas las personas religiosas, porque no el hecho de proclamar, no el hecho de participar de una religión, eso no te lleva ni te acerca a Dios. El Señor Jesucristo no vino a proclamar una religión. Él vino a dar a conocer la voluntad del Padre. Él vino a dar salvación a los hombres. Él vino a traer la misericordia al pagar por nuestros pecados. Pero Él quiere que la recibas. Él quiere que seas parte de su familia. Y bueno, veíamos con los 2 pasajes anteriores, en uno había dado la enseñanza, en el de Juan 11, veíamos que lo había demostrado, que tenía el poder para resucitar a los muertos, y en este pasaje vemos la promesa que Él le hace a alguien que ha creído que Él es el Cristo y que Él iba a resucitar, porque en el momento en que le está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Él tenía por cierto de que el Señor iba a regresar. ¿Sí? Vamos ahora a ver otro pasaje que está en el mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 16. El rico y Lázaro. Dice Lucas 16 a partir del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Cuando aquí la Escritura está diciendo que este hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino, hay 2 posibles interpretaciones. Una, que se trataba simplemente de una persona con mucha riqueza y que se vestía espléndidamente, y la otra, que se trataba de un fariseo que por el tipo de vestidura pues también vivía con mucha holgura, al grado de que dice aquí la palabra, el pasaje, que cada día hacía banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y cuando dice aquí el versículo 21 que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa, no quiere decir que Lázaro estaba postrado a un lado de la mesa, en una orilla, esperando a que cayera
algunas migajas de lo que ellos estaban comiendo. Porque veíamos en el versículo 20 que él estaba echado a la puerta de aquel. Entonces lo que nos está dando a entender el pasaje es que él buscaba entre la basura que tiraban los criados del rico. Entre la basura hurgaba y de esas migajas que encontraba en esa basura, él procuraba alimentarse. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y aquí en este versículo 22 vemos dos formas distintas de llegar a su morada final. Dos personas que tuvieron un destino distinto. En el caso de Lázaro, dice que por los ángeles fue llevado al seno de Abraham. Y en el caso del rico, dice que fue sepultado. Me recuerdo hace como 50 años, había un grupo norteño que cantaba una canción, decía algo así como que sube y que baja y que llega hasta Ixtlán. ¿A dónde irán los muertos? Al pozo van a dar. Mucha gente al día de hoy se queda con esa idea de que el destino de las personas que fallecen termina ahí, en la sepultura, cuando esto no es cierto, porque la Escritura vez tras vez nos dice que hay un destino diferente para las personas según ellas en vida decidan. Porque muchas veces cuando le preguntas a las personas, cuando tú fallezcas, ¿a dónde te vas a ir? ¿A la presencia de Dios o al castigo eterno? Y muchas veces las personas, aún personas que asisten a congregaciones bíblicas, llegan a tener la duda de saber a dónde va a ser su última morada, a dónde van a pasar el resto de la eternidad. Y dicen, pues no lo sé, a donde Dios me mande. Déjame decirte que ese destino final, ese tú y cada una de las personas que estamos aquí, lo decidimos en vida. Por eso Dios nos da la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y lo único que te pide es que le creas. Porque la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario fue como provisión para todo el mundo. Pero no todo el mundo le cree. Así que los que no le creen y no le reciben como Salvador van a ese destino de castigo eterno. Los que hemos creído en Él, vamos a la gloria a donde Él mora. Que en el libro de Juan, Él menciona, voy a preparar morada para ustedes y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero sigamos con el pasaje. Entonces, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mucha gente le da cosa escuchar esto de que haya un lugar de tormento, y muchos han llegado a decir que este pasaje es una parábola. Déjame decirte que no, porque el Señor claramente, cuando hablaba en parábolas, Él decía que se trataba de una parábola, y en este caso es la historia de dos personas reales. Inclusive al mendigo lo conoce por su nombre y dice el destino del rico, el Hades. Son situaciones reales. ¿Por qué no menciona el nombre del rico? Porque él estaba hablando en general, estaba dando una advertencia a los fariseos. Dice el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y esa es una de las cosas que van a estar atormentando a las personas que se van a ese lugar eterno de castigo, o a ese lugar a recibir un castigo eterno. Las dos expresiones son ciertas. El estarse atormentando de que quizá esa persona que está ahí en ese lugar escuchó el Evangelio y rechazó a Cristo, rechazó su sacrificio, porque para él era mejor gozar de la vida placentera que llevaba en este mundo. Y vez tras vez, en cada momento, cada vez que sienta el sufrimiento, se va a estar acordando de esa preciosa oportunidad que tuvo y no la recibió. Nosotros predicamos el Evangelio y hacemos mención de ese castigo eterno porque el Señor Jesucristo muchas veces lo mencionó, No sería correcto que nosotros ocultáramos por no hacer sentir mal a las personas o porque no se ofendan y evitar mencionar ese castigo eterno. Es una advertencia y lo tenemos que decir porque está en la Escritura. Bien, ¿por qué aquí en este pasaje no se dice que no se nombra ese lugar como infierno, sino que se llama Hades? Déjame decirte que ahorita el infierno no está funcionando, pero sin embargo el Hades está haciendo esa función de las personas que se fueron muertas en sus pecados, están en ese castigo. Pero mira, vayamos un momento a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a recordar, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el que se menciona ahí en Lucas 16, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es el infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, estamos viendo que ese lugar que menciona Jesucristo en esta historia que les estaba contando a sus oyentes era un hecho real. Bien. Ahora bien, recordamos que en el primer pasaje que leímos, cuando le preguntaban al Señor acerca de quién iba a ser mujer, de los siete hermanos, estas personas que habían muerto, y el Señor les contesta que allá en su presencia ni se van a dar en casamiento ni se casarán, porque nuestros cuerpos van a ser distintos. Vamos a ver acerca de cómo vamos a ser resucitados nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15. Y esta es una maravillosa esperanza la que nos da el Señor con su resurrección y que nos deja plasmada aquí en la Escritura. Dice el capítulo 15 de Primera de Corintios, veamos desde el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que Dios dejó establecido la forma
en que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, en la forma en que Él iba a ser muerto para pagar por nuestros pecados, y que de esa manera en que estaba escrito, así tenía que ser cumplido. Porque también el Señor Jesucristo dijo que el mundo iba a pasar, pero su palabra no. Su palabra permanece para siempre. Dice el versículo 6 de 1 Corintios 15: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué está describiendo aquí la Escritura? Que el Señor Jesucristo quiso tener testigos de que lo que Él había dicho se había cumplido. Él había dicho que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, pero que al tercer día iba a resucitar, y Él estaba cumpliendo su palabra. Él estaba mostrando que Él había vuelto de la muerte. ¿Por qué? Él tenía el poder para poner su vida por nosotros, pero también tenía poder, o tiene poder, para volverla a tomar. Y esto nos trajo una gran bendición a nosotros, porque es la evidencia para nosotros de que la fe que tenemos en Jesucristo está confirmada por los hechos que Él mostró, por el cumplimiento de su palabra y por la evidencia que se tiene y que dejó por escrito de que Él había resucitado. Y esto también nos da la firme certeza de que Él también nos va a resucitar a nosotros. Dice el mismo pasaje de 1 Corintios 15, versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra predicación, y también vana sería nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque habríamos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaran. Dice el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estaríamos en nuestros pecados. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 23: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los que han muerto van a resucitar en forma conjunta, sino que para el Señor va a tener un orden de cómo seremos resucitados. Pero dirá alguno, dice el versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué significa esto? Quizá a muchos de nosotros nos ha tocado ver que cuando exhuman a una persona que falleció hace varios años, cuando miramos son restos, es un montón de huesos y ya descarapelados, ya no es aquel cuerpo que se fue en un ataúd. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a descomponer, y dice la Escritura que polvo somos y al polvo volvemos. Dice el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué significa esto? Que nuestros cuerpos no van a estar constituidos de la misma materia en que Dios nos hizo, ni tampoco vamos a tener sangre en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque eso se corrompe. He aquí os digo un misterio, dice el versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor nos dijo que si creemos en Él y en la obra redentora que Él hizo, Él nos da vida eterna. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Bien, entonces hemos visto el cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo en esto que había dicho durante su ministerio, durante el tiempo que anduvo predicando el Evangelio. Pero ahora, entonces, oye, cuando alguien muere, ¿a dónde se va? Hasta el tiempo de la crucifixión de Cristo, hasta ese último día, recordemos en ese pasaje que leímos del malhechor, que le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjame decirte que, acordándonos también un poquito del pasaje de Lázaro y el rico, él había sido llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham, junto con el Hades, estaba en un lugar que dice el Antiguo Testamento que es el Sheol, Sheol o Seol, que es el lugar a donde estaban yendo los muertos. Ese lugar, dice el pasaje, que había una parte denominada Hades y otra parte denominada seno de Abraham. Cuando el Señor Jesucristo es muerto en la cruz, Él baja y se lleva a esas personas que habían creído en Él, a esas personas que habían muerto con esa esperanza de ver un día, el día de Cristo, que habían creído lo que Dios les había dicho a través de las Escrituras. Ahí estaban esperando hasta que se cumpliera ese tiempo del sacrificio de Cristo. Entonces, fíjense, vamos a Efesios capítulo 4, a partir del versículo 8, dice la Escritura: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunas personas interpretan como que el Señor Jesucristo fue a los infiernos. La Escritura en ningún lado dice que Él fue a los infiernos. Pero ¿de dónde saca esto la gente? Muchos que somos cristianos venimos de la religión tradicional y se nos enseñaba el credo de los apóstoles: creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y no recuerdo qué más dice, hasta donde menciona que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Ahí es a donde menciona, pero la Escritura no lo dice. Entonces, aquí este versículo 10 del capítulo 4 de Efesios dice: el que descendió es el mismo que tuvo, en el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. No se refiere al infierno. Tengo aquí otra versión de la Escritura. Se llama la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Mismo pasaje de Efesios, capítulo 4, dice versículo 8, por eso dice: cuando subió a los cielos se llevó a los prisioneros, entregó dones a la gente. ¿Qué significa eso de que subió? Pues significa que primero descendió a la tierra. Descendió a la tierra, no dice que a los infiernos. Cuando en el libro de Primera de Pedro,
capítulo 3, desde el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y hay quienes interpretan que cuando Él murió en la cruz, descendió al infierno y les fue a proclamar su victoria a los demonios encarcelados en el Tártaros. Pero no se refiere a eso, y nos aclara el versículo 20, los que en otro tiempo, ¿cuál es? ¿A qué? El versículo 19 dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Noé construía el arca, que fueron más de 100 años que se tardó en construirla, el Espíritu de Cristo a través de Noé estuvo predicando el Evangelio, estuvo predicando que venía un diluvio, que confiaran en lo que Dios decía, pero no le creyeron. A esa prédica, a esas personas se refiere, no a ningún demonio. Entonces, cuando en Efesios vemos, en Efesios capítulo 4, en el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Se llevó cautiva la cautividad, se refiere a que Él tomó a esas personas, a esas almas de los que habían fallecido y que estaban en el seno de Abraham. ¿Qué significa esto? Que el seno de Abraham en nuestros días está vacío. A partir de ese momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó, todos los creyentes que mueren en ese momento son llevados a su presencia. Oye, pero ¿en qué momento nos va a dar cuerpos nuevos el Señor Jesucristo? En el momento en que nosotros seamos arrebatados. En el momento en que el Señor venga por los que son suyos. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los que murieron en Cristo. Todos los que creímos en el Evangelio del Señor Jesucristo, vamos a ser resucitados si es que no estamos aquí todavía, si es que no nos toca ese tiempo del arrebatamiento. Si nos llegara a tocar, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor nos lleve ahí a donde se encuentra en las nubes, ahí es a donde nos vamos a encontrar con Él. Él nos va a dar esos cuerpos nuevos. Pero si no nos toca ese tiempo y si llegamos a morir, nuestras almas, inmediatamente después de haber muerto, nuestras almas son llevadas por los ángeles a la presencia de Dios. ¿Qué espera el Señor Jesucristo de parte tuya? Que le recibas. Él hizo una provisión para todo el mundo. Dice el versículo 16 del capítulo 3 del libro de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, dice el versículo 17, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y dice el capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí?
Dice el mismo capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor Jesucristo pagó por los pecados de todo el mundo. Entonces, el juicio y la condenación no van a ser por lo que hiciste o dejaste de hacer aquí en el mundo. El juicio y la condenación de castigo eterno va a ser para aquel que rehúsa a recibir al Señor Jesucristo en su vida. Yo te invito a que si hoy la palabra que has escuchado te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, que le entregues hoy tu vida al Señor Jesucristo. Dice el libro de Romanos, del capítulo 10, versículo 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué le tienes que decir al Señor? Tienes que mostrar arrepentimiento de tus pecados, porque tus pecados y tu deleite en los pecados que tienes, si te alejan del Señor Jesucristo, esa va a ser tu condenación. Pero si hoy la luz de Cristo, la luz de su palabra está alumbrando tu vida, tu corazón, y te está dando ese entendimiento de que hay una condenación eterna, pero tienes esta preciosa oportunidad, tómala, porque nadie tiene comprada su vida. ¿Cuántas veces escuchamos, oye, se murió tal persona, pero si acabo de hablar con ella, tiene unos minutos, o lo vi ayer, o estábamos comiendo tal día, y de repente nos enteramos que esa persona ya falleció? Nadie tiene la certeza de seguir viviendo de aquí a unos minutos más, de aquí a unos días, unas semanas, unos años. Hay personas que a veces escuchamos decir, no, yo voy a vivir mi vida como quiera y en el último instante cuando esté en agonía voy a pedir perdón a Dios, me voy a poner a cuentas. Tú no sabes, no tienes la certeza de que vas a tener esa oportunidad. No sabes cuántas otras oportunidades más te va a dar Dios de escuchar el Evangelio, de arrepentirte de tus pecados y de poner tu vida, tu existencia, tus pecados, el perdón que Dios te puede dar a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, de acuerdo a esta palabra, yo te pido, te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas esto al Señor. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado el Evangelio. Señor, sé que hace 2000 años veniste a ser lastimado, a ser crucificado en la cruz del Calvario. En tus espaldas, en todo tu cuerpo, cargaron mis pecados. Tú sufriste y padeciste tomando mi lugar. Hoy te digo, Señor, que me arrepiento de mis pecados. Te ruego que me perdones. Y en este momento abro mi corazón para que vengas a morar en él y transformes mi vida, Señor. Que me hagas ser una persona como tú quieres que yo sea. Señor, sé que fuiste crucificado en la cruz del Calvario y que moriste en esa cruz, pero al tercer día resucitaste y ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Yo te ruego que con tu sangre preciosa laves mis pecados y me hagas una hija, me hagas un hijo
tuyo, Señor, para que cuando ya no esté yo en este mundo, porque tú me llames a tu presencia, Señor, pueda abrazarme de tus pies y agradecerte eso que hoy estás haciendo por mí, porque no quiero tener una condenación eterna, Señor. Quiero recibirte en mi vida y quiero también proclamar que esta misericordia que he recibido hoy de tus manos también la tengan otras personas. Gracias, Dios, por lo que hoy has hecho por mí, y te agradezco en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has sido sincero, has sido sincera con Dios, Él ha visto tu corazón y ha creído tus palabras, y en ese momento solamente tú y solamente Dios saben que tus pecados han sido perdonados. Bien, los esperamos el domingo próximo y vamos a despedir el servicio con una oración. Dios Todopoderoso, Señor, te agradecemos este tiempo que tú has guiado, Señor, y te agradecemos también la misericordia que has tenido para esta persona que nos está escuchando, Señor, que ha entregado hoy su vida a ti. Transfórmala, hazla un siervo, una sierva tuya, Señor, que proclame la verdad del Evangelio a las demás personas. Te agradecemos, Padre, sea tu bendición con todos los que nos han escuchado, y te rogamos tu guía para el resto de la semana, y te agradecemos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.